Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, discutiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Nerdcore Creep, nos habla del dolor y la angustia que aparece cuando un padre es arrebatado de la vida de un hijo, en especial porque es causa de una desaparición, y si bien las autoridades están convencidas de que se trata de un bizarro accidente, la verdad es mucho más aterradora. Los dejo entonces con Nunca debí investigar el lago donde desapareció mi padre. La última vez que estuvimos ahí fue por un viaje de pesca entre padre e hijo. En aquel entonces no tenía ningún deseo de vivir esa experiencia de unión. Durante toda mi infancia siempre estuve resentido con él, ya que antes de ese día él había mostrado poco o ningún interés en mí, o no había hecho ningún esfuerzo por formar una relación conmigo. Sin embargo, fue una de las pocas experiencias agradables que tuve con él antes de su trágica desaparición en este mismo lugar. Escuché la noticia ese mismo día. Había ido a pescar con algunos amigos suyos y los restos de su lancha habían sido descubiertos en la orilla del lago por otra familia. Parecía que los tripulantes habían muerto ahogados al caer de alguna manera en un bizarro accidente y el barco se había estrellado en la orilla. La verdad, eso nunca me hizo mucho sentido a mí, ya que mi padre siempre había sido un nadador excepcional y era demasiado rígido como para dejarse perder en la bebida. Incluso, en aquel viaje de mi infancia, nadamos en el lago. Desafortunadamente, no había evidencia que respaldara otra conclusión aparte de que fuese un desafortunado accidente. Pero nunca acepté ese resultado. Yo quería respuestas y las iba a obtener de una u otra manera. El día que llegué a la cabaña, me di cuenta de lo mucho que extrañaba a aquel hombre que tanto había resentido durante aquellos distantes años. A través de esa experiencia compartida, llegué a conocerlo mucho más, y nunca me había sentido más cercano a él. Por primera vez lo vi como un padre en lugar de un idiota. Tenía muchas ganas de volver a hacerlo, pero desafortunadamente me habían arrebatado esa oportunidad. Cuando abrí la puerta y entré, los recuerdos de aquel nostálgico día me golpearon como un tren. Cuando terminé de desempacar, mi cara estaba empapada en lágrimas. Todavía había restos de nuestra visita anterior, como los platos en los que habíamos comido nuestras capturas, cuidadosamente apilados en el mostrador de la cocina, y un viejo pez animatrónico, de esos que cantan, montado en la pared. Una vez que me acomodé y revisé la casa, decidí salir al lago. Me paré en el lugar exacto donde se habían descubierto los restos del barco y contemplé la gran masa de agua abierta. Algo allá afuera los había atacado, simplemente lo sabía. Tampoco fue una teoría sin fundamentos que tuve de repente. Yo había oído las historias. Existía una antigua leyenda urbana sobre un pez gigante que habitaba cerca del centro del lago. Nunca había habido ninguna evidencia concreta, aparte de algunos supuestos avistamientos por parte de personas poco creíbles. Y mi padre era uno de los mayores escépticos. A mí, por otro lado, me aterrorizaba salir a esa parte del lago. Así que papá se aseguró de que no nos adentráramos tanto durante aquel viaje nuestro. Ahora que era un hombre adulto, decidí hacer mis miedos de la infancia a un lado. Sabía que si ese monstruo existía y era responsable de la muerte de mi padre y sus amigos, quería hacer un trofeo de su cadáver y exhibirlo en ferias. Después de preparar mi bote y empacar suministros y otra variedad de armas como un fusil, un machete e incluso una escopeta de calibre 12, me aventuré a salir. Después de llegar al centro del lago, apagué el motor y esperé, fusil en mano. Pensé que también podría aprovechar al máximo mi tiempo y sacar algo del equipo de pesca y lanzar un sedal. Con un poco de suerte, la propia bestia podría morder el anzuelo. Por más aterrorizado que estuviera ante la perspectiva de que el monstruo del lago fuese real, estaba listo para pelear y ansioso por llenarlo de plomo. El tiempo pasó sin mucha suerte, aparte de algunas pequeñas capturas.
Estaba a punto de rendirme y regresar a pasar la noche, cuando hubo un último tirón fuerte en la línea. Hice lo mejor que pude para enrollarlo, pero no se movió. Inicialmente pensé que tal vez se había enganchado con algo allá abajo, pero la línea se alejó del barco a una velocidad inesperada. La fuerza del tirón me arrebató la caña de pescar de las manos. Rápidamente tomé mi fusil, listo para pelear. Todo estaba en silencio y en quietud. Ni un solo sonido más que mi respiración y los sonidos habituales del lago mismo. De repente, el barco se sacudió por un impacto justo debajo, como si algo nadara a gran velocidad y se estrellara contra el fondo. Aguanté, asegurándome de no caerme, sabiendo que si lo hacía estaría a merced de lo que fuera que fuese esa cosa. Miré por un lado y vi una gran sombra que me rodeaba. Dentro de poco se acercó a mí y vi una mano viscosa y escamosa que se extendió y agarró el costado del bote. En pánico, intenté arrancar el motor, pero seguía chisporroteando. Otra mano apareció y la criatura se levantó, revelando la monstruosidad que sin duda había matado a mi padre. Tenía la vaga silueta de un hombre, pero su piel era verde y escamosa. Su boca constaba de 4 pequeños tentáculos que se abrían para revelar pequeños agujeros de succión y un pico de aspecto afilado en el centro. Sus ojos eran brillantes y parpadeaban horizontalmente con párpados viscosos. Grité de terror ante esta terrible vista y apunté mi fusil directamente hacia él. Disparé, perforando a la criatura directamente en su centro. Dejó escapar un grito entrecortado mientras caía de nuevo al agua, sangre de color negro brotando de su cuerpo moribundo. Probé el motor nuevamente y finalmente empezó a funcionar. Sin embargo, antes de que pudiera salir, más pares de brazos escamosos se extendieron y agarraron un lado del bote. Estaban tratando de volcarlo. Pero antes de que pudieran hacer eso, tomé mi machete y comencé a cortar los brazos. Un par de ellos lograron sacar la parte superior de sus cuerpos del agua, pero yo también los lancé, decapitándolos a cada uno de ellos. Uno logró atrapar mi brazo con sus tentáculos y pude sentir el dolor agudo del pico desgarrándome el brazo. Extendí la mano, agarré una de las lanzas y la clavé directamente en el ojo de la criatura y finalmente me soltó y chilló de dolor. Puse el barco en marcha, dejando atrás a los monstruos. Miré a mi brazo y me di cuenta de que le habían arrancado un buen trozo. Llegué a la orilla, tomé mis suministros de primeros auxilios y corrí hacia la cabaña cerrando la puerta. Después de desinfectarme y vendarme el brazo, llamé a las autoridades locales. Intenté explicarles lo que había acontecido en el lago, pero no me tomaron muy en serio hasta que me desaté el brazo y les mostré el enorme trozo que me habían quitado. Me fui ese día y nunca volví. Lo último que supe fue que un equipo de búsqueda salió a investigar, pero al igual que mi padre y sus amigos, y casi yo, nunca regresaron. Terminé haciendo una visita al hospital por las heridas que no sanaban, y me dieron una receta para algunos antibióticos con el propósito de prevenir infecciones. Sin embargo, no creo que nada de eso vaya a funcionar, porque hay algo perturbador que parece ser el resultado de haber sido mordido. La última vez que revisé mi brazo, noté que el tejido circundante estaba comenzando a cambiar de color y textura. Parece que no puedo mantenerme hidratado, y anoche fui a mojarme la cara con un poco de agua en el baño y noté algo extraño en mi cara. El color de mis írises se está poniendo pálido, mi piel está cambiando, y he notado que se forman pequeños agujeros en el interior de mis labios. No sé qué eran esas cosas, ni cómo llegaron así. No sé si son algún tipo de monstruo, críptido, mutante, o el resultado de experimentos, o incluso extraterrestres, o algún tipo de virus acuático. Pero creo que me estoy convirtiendo en uno de ellos. Tengo una pistola lista por si pasa eso. O quizás voy a ir al lago a pescar con dinamita. Lo único que sé es que supongo que ya es demasiado tarde para mí. Quizás solo sea un evento confinado a ese lago, pero no lo creo. Ayer escuché casos de gente desapareciendo en Puerto Plata. Creo que quizás sea un esfuerzo más concreto. Creo que hay varios cuerpos de agua donde se estén ocultando estas cosas.
Lo curioso es que he tenido sueños extraños. He tenido sueños en los que estoy pescando con mi padre. Bueno, no estamos pescando. Estamos cazando algo. Unos cerdos negros y rosas que a veces caminan en dos patas. Tengo tanta sed. Debería de volver al lago.